En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Aleluya. Puestos de pie, hermanitos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y antes de meditar en la palabra del Señor, vamos a cantar solo un coro. Él es Jehová, Dios poderoso. Aleluya. Vamos a cantar ese coro y luego meditamos en la palabra del Señor. Aleluya. Digan gloria a Dios. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz, yo soy el Dios de Israel. Aleluya. Vamos a cantarlo una vez más, pero cántenlo. No se oyen nada ustedes. Son un montonazo que no cantan. Vamos a cantarlo solo ustedes. Vamos todos. Él es Jehová. Él es Dios fuerte. Él es el gran yo soy. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a meditar en esta palabra del Señor. Y quisiéramos leer una porción de este libro que es realmente muy conocida, pero muy interesante. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 1. Evangelio según San Lucas,
capítulo número 1. Capítulo número 1, Evangelio según San Lucas, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. El versículo que leemos es el versículo número 5 en adelante, y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrado en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poderte adorar, poder bendecir tu nombre. Y Señor, te damos gracias por poder meditar en tu santísima palabra.
Precioso Espíritu Santo, rogamos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos, Padre bueno, nos dirijas de acuerdo a tu gran misericordia, oh Dios. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Esta mañana hemos leído, como dije, una lectura. Hemos tenido una lectura bastante conocida. Es una lectura que habla sobre la anunciación y la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. Hay aquí detalles interesantísimos en esta lectura. Y por supuesto, esta lectura es tan importante porque Juan el Bautista había sido llamado por Dios para ser el que anunciaría al mundo la llegada del Jesucristo, el Salvador de los hombres. Es decir, que la vida de Juan, o lo que se va a anunciar aquí, es realmente trascendental en la vida y desarrollo del pueblo de Dios, como también del mundo entero. Ahora aquí, en esta anunciación, en este momento tan especial que narra la Escritura, encontramos detalles preciosos sobre la experiencia que los padres de Zacarías, o los padres también de Juan, tenían, Zacarías y Elizabeth. Se habla de la experiencia en el templo de Zacarías a la hora de adorar, a la hora de ofrecer sacrificio o delante de Dios, presentar las ofrendas. Pero principalmente hay un detalle que llama la atención, que está relacionado, hermanos, con más bien con lo inquebrantable que es la verdad divina. Y sobre eso quisiéramos meditar esta mañana, sobre lo infalible, lo inquebrantable. Diría, hermanos, más todavía, en realidad lo imposible, que la palabra de Dios no haya cumplimiento. Quisiéramos meditar sobre esta verdad, lo inquebrantable, hermanos, lo imposible, que la palabra de Dios no se cumpla. Sobre la realidad del cumplimiento de la palabra de Dios. Es imposible que la palabra de Dios no se cumpla. Sobre eso quisiéramos meditar en esta mañana. Y quisiéramos, por supuesto, sencillamente a la luz de esta experiencia que aquí se narra, notar esta verdad. Llama la atención, queridos hermanos, el versículo número 20, donde dice las palabras, o mis palabras se cumplirán, dice, a su tiempo. La parte final del versículo 20: mis palabras se cumplirán a su tiempo. De ahí es de donde nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene un cumplimiento que no puede fallar, que no puede faltar. Diría que imposible que la palabra de Dios no vaya a cumplirse. Sin embargo, no siempre la palabra de Dios ha sido considerada como inquebrantable, infalible, sino que la palabra de Dios muchas veces se considera como que pueda ser y pueda ser que no. Mucho de lo que
ha sido el desarrollo de la sociedad humana, más bien ha abrigado dentro de su seno el hecho de que la palabra de Dios o la vida, la Biblia, la palabra del Señor revelada, es bueno que los hombres la tengan, es bueno que lo lean, es muy interesante, es un gran libro, pero no se ve desde la perspectiva absoluta que en realidad la palabra de Dios tiene su fiel cumplimiento. No se ve como si en realidad la palabra de Dios determina. La palabra de Dios, diría yo, traza y determina lo que ha de acontecer en la vida de los hombres. A veces no se considera como si la palabra de Dios es el reloj de Dios, es lo que va a pautar, hermanos, los acontecimientos, o ha pautado los acontecimientos de la vida, sino que se considera como socialmente como algo positivo. Cada casa debiera de tener una Biblia, los niños debían de leer la Biblia en la escuela. Es como se ve buena gente, como que se van a hacer mejores hombres, pero no es ese el ángulo. El asunto es que la palabra de Dios es, hermano, la verdad eterna, es el origen de todas las cosas y es el fin de todas las cosas. Él no solamente ha originado, establecido la vida de los hombres en su palabra y a través de su palabra, sino que también encontramos que el destino de las naciones, el destino de todas las cosas está originado, trazado y finiquitado, terminado en la palabra de Dios. Ahora es ahí donde hace una diferencia lo que pudiera ser el concepto, de la palabra de Dios, lo que pudiera ser lo que los hombres tienen en mente en relación a la verdad del Señor. Es decir, que pareciera que la palabra de Dios no exactamente no es lo que los hombres han pensado que es, sino que más bien la palabra de Dios para los hombres es algo transitorio, algo muy bueno, algo moral, pero no es en definitiva algo que pudiera, hermanos, como pudiera hacer algo que en realidad pudiera bendecir la vida del hombre, o que fuera tan determinante, en lo que es la vida misma del ser humano, sino que más bien pareciera que se trata de una manera superficial la palabra de Dios por un lado, y por otro lado lo que la Biblia misma enseña es que es el origen, trazo y final de todas las cosas, de los individuos, de las familias, de las naciones, de los acontecimientos físicos, de los acontecimientos naturales, hasta de los gobiernos. Ustedes tal vez han leído el libro de Daniel alguna vez, y el libro de Daniel habla sobre los imperios. El libro de Apocalipsis habla sobre lo que es el desarrollo de la existencia misma, el final de la existencia misma. Es decir, que la Biblia no solamente habla, hermanos, diría yo, de la abuelita que sería bueno que fuera cristiana, y del niño que lea la Biblia porque entonces no va a ser tan malcriado. No, eso es demasiado superficial. La Biblia tiene el origen de los cielos y de la tierra, describe el final de los cielos y de la tierra. Es decir, que describe absolutamente todo lo que uno pudiera pensar que es la verdad del Señor, o la verdad de la vida misma. Ahora es ahí donde, hermanos, nosotros necesitamos entender qué es la palabra de Dios en primer lugar, y en segundo lugar nosotros debemos, hermanos, saber que por su mismo origen la palabra de Dios es infalible, es inquebrantable. Ahora, dentro de lo que es el desarrollo de la vida humana, muchas veces lo que acontece es que pareciera que al hombre se le da como cierta prerrogativa, como que se le da al hombre
es cierta, como se le da, como si el hombre en cierto modo determinara si la palabra de Dios se va a cumplir o no se va a cumplir. En cierto modo, como se tiene un concepto diferente de lo que es la palabra de Dios, se puede llegar a pensar que el hombre va a determinar si la palabra de Dios se cumple o no se cumple. Y pareciera que nosotros construimos nuestro mundo de Dios y el respaldo de Dios a través del hombre mismo. Y aquí en esta porción lo que se encuentra es todo lo contrario. Aquí dice la Biblia que Zacarías no creyó a la palabra de Dios. Dice, no has creído a mis palabras. Pero eso alteró el propósito de Dios. ¿Sí o no? No lo alteró. Le digo, no has creído, pero de todas maneras mi palabra se va a cumplir. O sea que pareciera muchas veces que el hombre va a determinar lo que Dios va a hacer y lo que Dios no puede hacer. Si yo lo llego a creer o no lo llego a creer, entonces depende de eso lo que Dios va a hacer y lo que no va a hacer. Hay mucha gente que vive así, pensando que por un lado, ya lo dije, la palabra de Dios es una falacia, es una quimera, es una fábula, es una historia moral muy interesante que podría ser incluida hasta como lectura de las escuelas. Otros piensan que la palabra de Dios sencillamente es algo que uno va a determinar lo que sucede o no lo que sucede. Lo que creas, recibirás. Lo que no creas, no lo recibirás. Váyanse al diablo, mano. Es como que ustedes piensen que la Constitución de la República, esa uno la puede hacer cumplir o la puede hacer que no se cumpla. No, esa va a legislar, lo crean, se someta, la tenga, la conozca o no la conozca, ahí está. Ahora la palabra de Dios es exactamente, la palabra de Dios es la verdad eterna, la palabra de Dios es el principio, es el final de todas las cosas. Ha determinado el curso de la vida de los hombres. Ha determinado quién va a gobernar, quién no va a gobernar, quién se va a morir hoy, quién se va a morir mañana. Eso está determinado en la palabra de Dios. Ahora, ese concepto de la palabra de Dios es el que muchas veces nosotros pareciéramos no entender, de tal manera que entonces nosotros pareciéramos, como ya dije, tomar una postura que es en donde como que si yo me someto, yo creo, entonces voy a gozar o voy a tener. La palabra de Dios lo que nos enseña es que la palabra de Dios es inquebrantable, es veraz, y en las dos direcciones la palabra de Dios va a mantener su misma pureza, su mismo cumplimiento. La palabra de Dios lo va a mantener en los incrédulos, lo va a mantener en los incrédulos, lo va a mantener en los que crean. La misma verdad se va a mantener. O sea que no hay manera de que si Dios dice algo y Dios determina algo, nadie se puede rebelar contra la verdad de Dios. Cuando Dios hace algo, hermanos, si Dios tiene que limpiar el camino, quitar aquí o hacer allá, lo va a hacer. Ahora el asunto es que cuando nosotros vemos aquí la anunciación de Juan, lo más extraño es que Zacarías, siendo un varón justo, que andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, a la hora que el ángel se le presenta, Zacarías no cree. Ahora el que no creyera a él, entonces iba a evitar que Juan naciera. No, porque Dios ya había determinado el tiempo cuando Él iba a obrar a través de la vida de Juan e iba a obrar a través de la vida del mismo
del mismo Salvador. Juan sería el que introduciría a Cristo en la tierra. Pero ese acontecimiento no podría ser bajo ninguna circunstancia, hermanos, bloqueado, evitado, doblado. Lo creyera Juan o no lo creyera Juan, iba a acontecer. Ahora, esos dos aspectos son interesantes, el negativo y el positivo de la verdad de Dios para nosotros. ¿Cuál podría ser la parte negativa de los preceptos de Dios en un sentido? Bueno, que todos los que son impíos perecerán. Todos los que hablan mentira, hacen abominación, no verán a Dios. Todos los que no buscan a Dios serán destruidos. Ahora, eso nadie lo va a poder emborronar, nadie lo va a poder quitar. Uno podría decir, a mí me vale eso, yo vivo mi vida y qué pues. A mí no me importa si yo tengo que orar, buscar a Dios, santificarme, ser decente, ser diferente. Dios a la última me va a hacer a mí un nuevo artículo de ley y me va a borrar la ley y me va a hacer para mí el favor de meterme ahí en una esquinita. Váyanse, ya les dije a dónde. No es posible. Si ya Dios habló con respecto a un hecho, eso no va a cambiar jamás. No va a cambiar jamás. Entonces, si el Señor dice en relación a la conducta humana que todo el que haga alguna situación que esté en contra de la voluntad de Dios será quebrantado, así va a ser. Todo aquel que no se encausa dentro del marco de la verdad divina no va a alcanzar los beneficios divinos. ¿Por qué? ¿Lo cree usted o no lo crea? Por ejemplo, digamos, hagan de caso que ustedes son unos perfectos incrédulos. Hagan de caso que a ustedes no les importa, ustedes solo viven para la televisión, para vagar, para la vanidad, y supónganse que ustedes son esa clase de gente, así de estos que no les importa nada, no están pensando en la iglesia, no están pensando en ganar almas, no están pensando en el cielo, ustedes viven para hartarse. Supongamos que ustedes, pero es una suposición, yo sé que ustedes no son así, pero supongamos que ustedes fueran así. Supongamos, ¿ustedes creen que Dios va a cambiar la ley por eso? No, claro que no. Usted puede ser un desgraciado, usted puede ser un sinvergüenza y lo que quiera, pero a la larga la Biblia dice que se va a abrir el libro o los libros y serán los hombres grandes y pequeños puestos delante del gran trono y el Señor juzgará a los hombres según sus obras. O sea que ahí no hay hermano, ahí no hay quiebre de la ley, ahí no hay manera de que la verdad de Dios vaya a ser quebrantada, sencillamente porque uno no creyó o porque mi manera de ver a Dios es que Dios es buena gente, Dios nos va a salvar a todos. Dios pues a la larga Él perdona, Dios a la larga hace, Dios a la larga pues nos va a ayudar a todos. Tenga confianza. Se le va a decir a un criminal, a una persona que está actuando mal, tenga confianza, el Señor alguna salida le va a dar, por supuesto, a la silla eléctrica o a la horca o al fusilamiento, porque si no ha estado de acuerdo a la verdad divina, la verdad divina le va a caer encima. O sea que la verdad de Dios puede ser o le cae encima o lo levanta. O es decir, lo negativo en un sentido para nosotros sería el quebrantamiento, y en otro sentido lo positivo sería el que nos levantara a una posición extraordinaria. Pero la palabra de Dios tiene estas dos posiciones. Una que es la que es veraz, es justa, es hermanos, es extraordinaria, es irrevocable, es eterna. No hay error ahí, y no tendrá por inocente al culpable, sino que Él actuará. Ahora, ya lo dije, ahí no depende absolutamente nada de si el hombre creyó o no creyó. Si él aceptó
la verdad de Dios como una verdad, o él vivió como le dio la gana. Ahí no nada que ver. Ahí la palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Cuando nosotros leemos en la Biblia el otro aspecto, o nos damos cuenta del otro aspecto, que es el aspecto, ¿cuál sería el otro aspecto? El aspecto positivo de la palabra de Dios. Positivo en el sentido de que va a traer algún tipo de bendición sobre la vida de los hombres. Va a traer algún tipo de bendición sobre la vida de los hombres. De esta misma manera, la palabra de Dios es inquebrantable, porque la palabra de Dios se va a cumplir en la vida de los hombres también, de una manera negativa, o aquellos que ven la palabra de Dios como algo negativo o algo que no les interesa y no se someten a ella. Ellos recibirán el peso de la ley sobre ellos, o el peso de la palabra de Dios sobre ellos. Pero aquellos que tienen una perspectiva de la palabra de Dios positiva, y asimismo proceden para recibir la verdad de Dios de una manera amplia, con un corazón sencillo, y le creen a Dios, entonces de la misma manera la verdad de Dios se va a cumplir. La verdad de Dios no va a fallar en ningún aspecto. La palabra de Dios no falla. Cuando Dios ha determinado algo, funciona, trabaja, sucede, y no importa en un sentido hasta dónde el hombre participó o no participó. Hay gente que no le gusta este aspecto de la verdad eterna del Señor. No les gusta, y casi que juzgan a Dios. Dice, bueno, si Dios no quería que Adán cayera, ¿por qué le puso una serpiente en el huerto? Sí, ¿para qué le puso la serpiente y que le hablara a la mujer si él no quería que cayera? Otros dicen, pobrecito Judas, estaba marcado para que él fuera el sinvergüenza. Sí, es decir, que uno empieza a pensar como que si Dios, sus trazos los tiene algo torcidos, y que no son trazos que, hermano, producen para la vida nuestra bendición. La palabra de Dios enseña que claramente dice, yo tengo pensamientos sobre vosotros, dice, pensamientos de bien. Yo tengo pensamientos sobre vuestra vida de bien. Pero lo interesante es que la palabra de Dios siempre va a hallar su verdad, su cumplimiento, y que la palabra de Dios no se mancha, no se emborrona. La palabra de Dios es buena para el que la cree, y es carga para el que no la cree. Es carga y dolor y juicio para el que no la acepta y no la vive, como es bendición, vida extraordinaria para aquel que la cree, la acepta, la vive y la disfruta. Ahora, en el caso de Zacarías, el Señor decidió obrar aún en medio de la incredulidad de Zacarías, y le dijo, por cuanto no creíste, las cuales se cumplirán a su tiempo, por cuanto no creíste mis palabras, de todas maneras se van a cumplir. Le dijo, te quedarás mudo. Te quedarás mudo por no haber creído a mis palabras. Ahora es interesante que nada pudo ni podrá jamás detener el cumplimiento de la verdad de Dios. Queridos hermanos, ante una realidad de ese tipo, donde la palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser emborronada, no puede ser doblada, ¿cuál sería nuestra mejor actitud? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Qué sería la mejor actitud? No es tanto de creerla, sería de someternos a ella. De someternos. Ya lo dije, supónganse ustedes una persona que ella dice, sí, ahí dice tal cosa, pero yo creo de esta manera. Ahí dice que a los impíos se les va a suceder esto, pero yo creo de otra manera. Y yo veo aquí que el cielo y la tierra pasarán,
sus palabras no pasarán, pero yo no creo eso. Yo vivo a mi manera. Aquí dice que hay que honrar a Dios, vivir para Él, hacer aquí, hacer allá, pero yo vivo de mi manera. Lo que está es tentando a Dios, y un día le va a caer el golpe divino sobre él. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la palabra de Dios es inquebrantable, que la palabra de Dios, hermanos, es permanente en lo que ha decretado, entonces nosotros, nuestra actitud más correcta, más sensata, sería de doblegar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra cerviz, y decirle: Señor, yo me entrego, me rindo, me consagro a ti, me doy a ti. Si es que ha entendido que la palabra de Dios no va a ser quebrantada, no va a dejar de cumplirse. Ahora, yo pienso que ahí es con donde ha habido una gran diferencia, ya lo dije, socialmente en el mundo con respecto a la iglesia. Y dentro de la misma iglesia, ahí parece haberse establecido la diferencia, que muchos, que la palabra de Dios es honrada, es temida, es su verdad absoluta, mientras que para otros la palabra no llega a ser eso. Y ahí está la diferencia para gozar del disfrute del cumplimiento de la verdad de Dios, en donde uno la palabra de Dios la ha reconocido como la última regla de vida, como lo máximo, como lo inquebrantable, como lo perfecto. Si uno ve la vida de los creyentes hoy día, no digamos con los de afuera, ellos viven una vida triste, de desorden, una vida arruinada. Pero dentro de la iglesia misma, uno puede vivir una vida gloriosa, o puede vivir inclusive una vida triste, pero todo está determinado en el concepto que se tenga de la verdad de Dios, de lo absoluto que se reconozca en la verdad divina. Y si uno reconoce que la palabra de Dios, lo que dice, dice, y lo que dice, y lo que es, y no se puede emborronar, ni arrancar, ni quebrantar, entonces ahí estriba la diferencia de la vida del hombre. Ustedes se dan cuenta de una cosa, y con esto voy a terminar para que se vayan ya, hermanos. Pero ustedes se dan cuenta de una cosa, que la gran mayoría del pueblo de Dios no conocemos la Biblia, no conocemos la palabra de Dios. Si es uno cristiano y uno ni supo de qué hablaba Malaquías, se muere uno y uno nunca supo de qué hablaba Ageo, se murió uno y nunca supo qué hablaba la Biblia en Filimón, o nunca entendió la diferencia, hermano, de la gracia, de la ley. Nunca vio un aspecto y otro de la verdad, sino que uno vivió en la mayor superficialidad de la vida cristiana. ¿Saben qué significa vivir en la superficie de la vida cristiana, o en la superficialidad de la vida cristiana? ¿Saben qué significa? Significa, o es sinónimo de ignorancia de la Biblia. Ignorancia de la Biblia. Una vida es una vida que no avanza, que no establece una diferencia, que no tiene una vida que impacta, es porque es ignorante de la palabra de Dios. Y no importa que se congregue, que esté, que diga que él es un derrotado, y él solo ve pasar la Biblia y la palabra de Dios, y él no entiende por qué se cumplió de esta manera, por qué sucede de esta otra manera. Él no lo entiende, porque para él el concepto de la verdad de Dios no es absoluto. Si la palabra de Dios nos enseña a nosotros algún aspecto, nosotros debiéramos de preocuparnos por someternos a ello. Si la palabra de Dios va, hermanos, señalando la ruta de la vida de los hombres, lo más aconsejable para la sociedad es que se someta
a la verdad divina. Si marca el beneficio para la vida de los creyentes o señala lo beneficioso que será para la vida del creyente, entonces el creyente debe someterse a la palabra de Dios. ¿Les hago una pregunta? ¿Cuántos capítulos leyeron anoche de la Biblia? ¿O ayer? ¿Cuántos libros de la Biblia leyeron ayer? ¿Cuántos libros? Primero les debía haber preguntado si son cristianos, para que todos levantaran la mano. Y después de que todos hayan levantado la mano, decirle, bueno, usted no es cristiano, ¿cuántos libros de la Biblia leyó ayer? ¿O cuántos párrafos? ¿Quisieran contestar? ¿Puedo preguntar así en orden desde aquí en adelante? Para ver cuántos capítulos leyó usted, hermano, ¿recuerda? ¿O cuántos libros de la Biblia leyó ayer? ¿Podría decirnos cuántos libros? Con razón, nosotros no leemos. Y como no leemos la palabra, entonces ¿saben qué ocurre? Que nosotros nos vemos al margen del cumplimiento de la palabra, a partir de mudos. O sea, igual que este Zacarías que se quedó mudo. Así está toda la iglesia, pero mudos. La congregación de los mudos, porque solo ven el cumplimiento de la verdad de Dios, pero no pueden expresarlo, no pueden vivirlo, no pueden disfrutarlo, porque ellos no son parte de ello. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, dice aquí: se cumplirán mis palabras a su tiempo. No estuvo determinado en que Zacarías creyera, en que Zacarías no creyera, en que Zacarías aceptara. No. Ahora, entonces es por eso que nosotros, ante una realidad que no puede, hermano, ser quebrantada, una realidad de la palabra de Dios que permanece y permanecerá, no podemos nosotros tener otra actitud de, yo diría, de ignorancia o de rebeldía a la palabra de Dios. Los de afuera de rebeldía y los de aquí adentro los de ignorancia. No podemos tener una actitud de rebeldía los que son impíos. Dice: a mí me vale, no me importa lo que digan las iglesias, de todas maneras yo voy a vivir mi vida y que no sé qué. Al infierno va a parar, porque la verdad de Dios se va a cumplir en usted. Ahora los de aquí adentro: yo ya soy hermano, soy cristiano, entonces solo ve pasar la palabra de Dios, el cumplimiento, y ve que Dios bendice, obra en otros, pero él no lo vive, porque él ignora la verdad de Dios. Ahora, la verdad de Dios siempre va a ser, hermano, inquebrantable. Él puso ya el trazo para la vida de los hombres, estableció la vida de los hombres, estableció el reino de los hombres. Él sabe la hora, el día, la fecha cuando el Señor va a actuar sobre esta tierra. Él sabe el día y la hora cuando va a establecer el nuevo orden social, el nuevo orden en la existencia de la humanidad. Él sabe cuándo, pero él tiene trazado ya el día y la hora. Ahora entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Que eso es lo más importante. Ante una ley infalible, ante una verdad inquebrantable, solamente nuestro sometimiento a Dios, nuestra obediencia a Dios, yo diría nuestro reconocimiento. Fíjense que cuando, aquí voy a terminar ya, pero cuando dice que el ángel se le apareció a Zacarías, lo que leímos, y entonces le dijo: Zacarías, primero se le apareció y Zacarías se turbó al verle, y luego le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída, no temas, porque entonces vas a tener un niño que va a venir y será grande, llenará de gozo y de alegría, y luego hará que el corazón del pueblo de Dios se convierta, y luego tendrá poder, será el mismo espíritu de Elías. Y entonces dice la Biblia que el mismo Zacarías le dijo: ¿y cómo puede ser posible esto si yo ya soy viejo? O sea que él viendo el ángel, siendo un hombre temeroso de Dios, todavía
dudaba del cumplimiento. El ángel le dijo: ¿y qué te pasa, Zacarías? Yo soy Gabriel. Yo soy el ángel que estoy con Dios. Le digo que él, ¿cómo podía ser posible eso? Porque él ya era viejo, igual que Abraham o igual que otros. Pero este le dijo: soy viejo, ¿cómo puede suceder eso? Y dice la Biblia que fue ahí cuando el Señor le dijo: quedarás mudo hasta que se cumpla, serás mudo. Tendrás en ti una reprimenda, una señal de que cuando Dios habla o ha hablado, es infalible. Cuando Dios ha dicho, eso es. Es decir, que no se le puede buscar. Digamos que ustedes quieran buscar bendición, por ejemplo. Dice: yo voy a buscar bendición y me voy a saltar este cerco. Aquí dice: no se salte el cerco. Pero dice: no, yo lo voy a saltar porque yo quiero ir a buscar bendición. Entonces se lo salta. No puede. Será contrario a esperar algún beneficio, porque ya la palabra está trazada. Nuestra vida debe, hermanos, de entender que la palabra de Dios para mal es terrible. O sea que el que se rebela contra la verdad de Dios, le va a caer encima todo el peso de la verdad eterna. Pero como bien es extraordinaria, como bien es gloriosa, porque aquel que se somete a la verdad de Dios, la cree y se somete, va a alcanzar el cumplimiento de la verdad de Dios de una manera extraordinaria en su vida. Va a disfrutarla. ¿Quieren pensar por un momento lo último que les digo? En un Juan que no quedó mudo. ¿Pueden pensar ustedes en un Juan que no quedó mudo? O sea, que le creyó al ángel desde que el ángel se le apareció y le dice: vas a tener un hijo, tu mujer Elizabeth va a ser grande, va a ser como Elías, va a ser grande delante de Dios. Y aquel hombre dice: sí, lo creo, gracias, maravilloso. No fue así, sino que él dudó, argumentó, pero de todas maneras le dijo el ángel: la palabra se va a cumplir. O sea que cuando uno no se somete ya dentro de la vida cristiana, como que uno no alcanza el disfrute, sino que uno se ve como al margen de todo lo que Dios quiere hacer y todo lo que Dios va a hacer en la vida, porque uno no por un lado como entronizado la palabra, entronizado la verdad de Dios como su sol que le ilumine, no la ha reconocido todavía. Y ahí es donde está el mal de los hombres, de los impíos, y es donde está el mal del pueblo de Dios, en la falta de un reconocimiento absoluto de lo que es en sí la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es bendición, pero la palabra de Dios también caerá sobre los infieles, sobre los impíos, como está escrito. Y el orden social y el orden mundial será de la misma manera establecido con la cooperación de los hombres o sin ella. O sea que Dios va a cumplir su propósito con que el hombre se rinda, y si no se rinde, pues entonces lo quiebra. Pero si se rinde, va a disfrutarlo, porque la palabra de Dios no va a cambiar. Usted no la va a cambiar jamás, la palabra de Dios. Entonces lo que hay que hacer es humillarse, someterse, para, hermanos, alcanzar el disfrute de la bendición de Dios. Vamos a orar a Dios, hermanitos, puestos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia.
Te damos gracias, Señor, porque podemos adorarte y podemos sencillamente reconocer, Señor, la grandeza de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, el valor que tiene tu palabra, que puede ser piedra pesada sobre nosotros, o pueden ser alas de águila que nos remonten a lo más alto. Digan gloria a Dios, hermanitos. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse. Queremos... En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.